Porque si te falla el catering el día de tu boda, es una putada. De una tasa de conversión de un 30% es que nos íbamos a un 70%. Tú en esa época te endeudaste mucho. Pandemia, todo cerrado, mucha gente se quedó en los pisos se quedaron vacíos y tuvimos que pagar igualmente. Estamos en pandemia, no está ocupado. Igualmente teníamos que pagarle. Y teníamos a lo mejor un flujo de salida mensual de unos 8.000, 9.000 euros. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 de Inversiones Inmobiliarias Podcast. Y hoy tenemos un tema bastante contundente, bastante potente, y es cómo nosotros, Mariana y yo, logramos salir de la carrera de la rata. Así que sin más dilación, vamos al lío. Bien, hoy tenemos un tema bastante controversial y de bastante interés, el cual hay poca información sobre él, y es el cómo tú puedes llegar a salir de la carrera de la rata. Para dar contexto, la carrera de la rata es una vida más monótona, la vida que te suelen imponer, y es la de estudia, trabaja, jubílate y vive. Y cómo tú puedes llegar a cortar ese tiempo de jubilación y poder dedicarte verdaderamente a lo que te llena, a lo que te da plenitud y a lo que verdaderamente quieres dedicar el tiempo, la energía y tu vida. Así que bueno, vamos a hablar de cómo nosotros lo hicimos y lo que pueda aportar también para otras personas para que puedan llegar a salir, si están en esa situación, a salir de esa carrera de la rata. Así que bueno, vamos a comentar primero nosotros, Mariana, en el episodio número 1, que lo dejaré por aquí linkado en la descripción, cómo nosotros empezamos y demás. Nos quedamos en la parte más analógica, que fue el primer negocio que nosotros montamos, el catering, primer negocio físico. Ya veníamos a hacer dropshipping, de montar 2 e-commerce, de ver que realmente puedes ganar dinero sin tener que, pues, sacrificar tu tiempo, no ese intercambio de un salario, ¿no? De que te contratan por 40 horas a la semana, por 1.200, 3.000 euros, 2.000 euros, lo que sea, sino que tú puedes llegar a ganar por un valor añadido que puedes aportar a mercado, cubrir una necesidad y no tener que intercambiarla por tu tiempo, sino que a lo mejor emplear poco tiempo, pero aportar muchísimo valor y tener una buena retribución. ¿Cómo fueron esos indicios a un negocio físico mientras nosotros también teníamos salario, mientras teníamos trabajos? Era un extra, una milla extra. ¿Cómo fue ese inicio, según tú, en ese catering? ¿Cómo lo recuerdas? Hola, dijo buenas. Otra vez. Los inicios fueron un poco duros por el hecho de que como teníamos el otro trabajo, era duro. Porque bueno, tú trabajabas también por turnos, yo también por turnos, entonces teníamos que compaginar nuestro trabajo con el otro, digo, con el catering, que muchas veces tuvimos pedidos, varios pedidos de, qué sé, bueno, las últimas fueron de una boda, de una comunión y todo eso, y tuvimos que hacerlo mediante turnos, porque claro, tuvimos que hacer uno 2 horas, luego otro 3 horas, así, pero eso en la noche, casi en la madrugada, porque al día siguiente teníamos el reparto. Los repartos, sobre todo comuniones y bueno, bodas también, pero comuniones suelen ser por la mañana. Sí, Y claro, a lo mejor la entregas a las 9, a las 10 de la mañana, modo picoteo. sí, Nosotros esa elaboración, me acuerdo que se nos juntó un fin de semana una boda y una comunión y eran como 200 y pico, 300 personas. sí. Y desde, bueno, nos fuimos a dormir creo que a las 11 de la noche y a la 1 pusimos la alarma. O sea que fue como una mini siesta y desde la 1 de la noche trabajando y elaborando todos los productos Sí, para fue esa muy... entrega. Sí, fue... Nos dividimos ahí e hicimos equipos. Que en esa época, ¿tú dónde estabas trabajando? En esa época estaba yo Estaba trabajando en Les Borges, que es una cadena que distribuye las almendras, las nueces, todos esos productos de frutos secos. Y yo trabajaba ahí por turnos, turno de mañana una semana, turno de tarde otra semana. Y cuando había exceso de trabajo, pues los sábados también. Entonces, justamente ese día de la boda, pues tuvimos que hacerlo todo un viernes y yo salí a trabajar a las 10 de la noche. Y creo que también tú coincidiste que también ibas de noche, o sea, de tarde, perdón. Ibas de tarde, entonces descansar un rato para el sábado entregar todo. Sí, sí, descanso muy relativo porque lo que dices, yo en esa época estaba trabajando en Amazon ya
Y turno de tarde, plegas a las 10, llegas a casa a las 10:30, 11, entre que te recogí todo eso, pues eso, a las 11, cenas, se Sí. te hacen pues sí, al final las 11:30, 12. Y eso, fue cenar rápido a 11, 11:30, irnos a dormir, pero Ujú. realmente tienes esa ansiedad de saber que tienes que hacer pedidos y no dormimos, no pudimos dormir, estabas ahí con los ojos como platos en la cama Sí. y ya deseando de que sonara la alarma también porque te gustaba lo que hacías, al final era un Ujú. reparto grande y fue al final pues ese sacrificio también, ¿no? De venir de trabajar y ponerte ahí pues el traje de tu siguiente trabajo. Sí. Fue divertido porque, claro, te estabas ya medio durmiéndote preparando mini cositas. Que decía, "Uf, me falta poco", pero luego pensabas y decías, "Buah, todavía me faltan 100". ¿Consideras que tener un segundo trabajo alternativo, en este caso un emprendimiento, Ujú. fue un factor clave para poder salir de tu trabajo inicial, del trabajo en el Borges? Sí, sí, por el hecho de que, claro, era una cosa tuya, ya no era el que estabas trabajando para otro, que dabas tu tiempo, no. Es una cosa que tú dabas el tiempo que creías necesario y te pagaban, o sea, sobre tu trabajo o sea, eso. ¿Consideras que es mucho mejor en este caso montar un emprendimiento aparte de tu negocio principal? Ujú. Bueno, tu negocio principal, tu trabajo Sí. principal, tu salario. Crear un negocio alternativo es mejor que, por ejemplo, buscarte otro trabajo y ser doble asalariado. Sí, sí, porque lo otro es lo que te he dicho antes, que estás vendiendo tu tiempo. Puede ser que te paguen más, sí, pero sabes que si te exigen que te quedes 1 o 2 horas, te tienes que quedar, Y porque es el en el trabajo. corto plazo sí que tal vez ganas más porque Ujú. tienes que madurar el negocio. Los negocios tienen 3 etapas, luego ya hablamos de ello, pero esa primera etapa de maduración, Ujú. al principio evidentemente es sembrar semillas y Claro. no siembras y mañana tienes cosecha. Es decir, esto Ujú. es un proceso de medio a largo plazo. Sí que es cierto que en el corto plazo ganas más dinero si tuvieras 2 salarios, aunque luego a Ujú. nivel de impuestos pues también te meten un palo que no veas, pero bueno, al Sí. final siempre cuanto más pagas de impuestos también más ganas, o sea que hay estrategias, pero bueno, ese es otro tema. Si tú montas un negocio, creo que aceleras un poquito más porque lo que tú decías, no tienes un límite de salario, Ujú. ¿no? Porque tú depende de tu profesión, pues puedes ganar un X a la hora, pero tu negocio ya no es lo que tú tienes más o menos de cotización como un profesional por la hora, sino Ujú. que no tienes techo a nivel monetario. Sí. Con lo cual puedes ir mucho más rápido porque depende de qué negocio, pues la proporción entre el tiempo invertido y la retribución puede ser muy grande. Ujú. Exacto. En este caso, en el catering, yo recuerdo que la verdad éramos económicos, obvio, siempre cuando empiezas pues no puedes ir a Ya. un precio muy fuerte, como todo, tienes una curva de adaptación y me acuerdo que ese fin de semana pues eran como más de 1.000 euros, creo, eran 1.000 y pico euros, me parece que teníamos de beneficio y realmente el tiempo invertido tampoco fue tanto para ganar ese rendimiento. ¿Cuánto más o menos pudimos invertir de tiempo? Que bueno, luego creo que estuvimos hasta por la tarde, hasta las 5 o las 6 de la tarde, Ujú. trabajando, que no habíamos dormido, evidentemente, era como empalmar. Y desde Sí. la 1 de la noche que empezamos a elaborar, casi que hasta las 6 o las 7, casi, o las 8, hora de cena casi, sin parar. O sea que ahí estamos a lo mejor con unas 20 horas más o menos, casi, sí, unas 20 horas aproximadamente. Pero en esas 20 horas, que sería como un turno a media jornada, en una jornada laboral, o sea, es como si estuvieras trabajando a media jornada una semana, ya ganaste prácticamente lo que tú ganabas al mes invirtiendo 40 horas a la semana, lo que serían 160 horas. Ujú. Ese punto es el que te da esa potencia de escalado porque no tienes límite de ganancia, ¿no? Cuando montas un negocio. ¿Qué puedes recomendar a la gente que a lo mejor se está planteando eso? ¿Tú qué les puedes recomendar si están en ese punto, el cual pues también son una pareja o una persona sola, lo que sea, tienen un salario, están contratados, quieren dejar ese trabajo el día de mañana, quieren montarse un negocio? ¿Tú qué les recomiendas? ¿Qué pasos deben seguir para no equivocarse y tomar pues el camino más óptimo de dejar su trabajo y dar pasitos hacia adelante al emprendimiento, a su negocio y ir alejándose cada vez más de su salario?
Primeramente, plantear bien tu negocio, hacer un estudio para saber si, o sea, si tu producto es lo que busca el público, para ver si alguien lo compraría. Tienes primero que hacer alguna campaña o hacer algún testeo. Luego, si resulta que sí, pues ir trayéndote productos, dependiendo si es una tienda o si es un comercio o un restaurante, tienes que ir probando. Entonces, ir probando al principio y ver si lo que vas invirtiendo te sale algún beneficio. Y ya luego, si ya ves que estás ganando un poquito más de lo que has invertido, ahí sí, puedes replantearte, pero no dejar del todo tu trabajo hasta que no tengas un beneficio más alto que tu salario. Bien, de forma progresiva. Sí, Bien, y entonces, paso número 1 es testeo. sí. Testeo va de la mano también de qué habilidades tienes, ¿no? Porque nosotros primero fue traernos productos de Asia en lote y vender en Wallapop. Antes de traerlos, lo que decías tú, proceso de testeo, nosotros pusimos un anuncio del smartwatch, vimos Sí. que había gente interesada en comprarlo, no lo habíamos comprado y una vez nosotros validamos en ese proceso de testeo de que había gente que estaba dispuesta a comprártelo a un precio el cual tú tenías beneficio, pues es cuando ya lo compramos. En el caso del catering también, yo me acuerdo que pusimos también anuncios y pusimos también en Wallapop, pusimos en Google, o sea, alguna campañita previa para ver si había alguien dispuesto a pagar por las elaboraciones que íbamos a hacer, sin ni siquiera todavía tener algo establecido. O sea, primer testeo que hicimos nosotros, me acuerdo en casa que probamos salsas, probamos un montón de combinaciones, hicimos fotos y eso es lo que nosotros publicamos y vimos que sí que había gente dispuesta a comprar ese tipo de producto. Ahí es donde nosotros nos lanzamos en el catering. Eso fue un buen proceso de testeo. El primero es a nivel ingenio, o sea, qué tipo de necesidad o qué tipo de valor puedo aportar al mercado. En este caso era la necesidad de que AliExpress no se conocía mucho, tardaba mucho en enviarte las cosas y lo que nosotros hacíamos era cortar ese tiempo. Era, oye, hay una demanda, hay un mercado, yo compro el lote, para alguien que lo quiera de hoy para hoy el pedido lo va a tener. Entonces, cubrimos esa necesidad y en el punto número 2, en el catering, era una de nuestras habilidades, que a ti se te da muy bien la repostería y yo venía de trabajar, en ese caso, pues también de repostero. Lo que yo aprendí, lo que tú aprendiste, lo que tú sabías, pues vimos que habían productos sencillos que podían tener interés en mercado. Se testeó, se validó y se ejecutó. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez tú haces un testeo, ya sea con una de tus habilidades o con una necesidad a cubrir, una vez tú testeas que hay mercado, ¿cómo arrancas ese negocio? Depende del público que quieras llegar. Nosotros somos del público que hacemos por redes sociales, entonces sería por eso, por redes. Sí, sí, es tu embudo de ventas, ¿no? Al final es testea que tu idea de negocio para ti puede ser maravillosa, pero el mercado no la puede comprar, ¿no? Sí. Una vez validas que tu idea de negocio tiene mercado, cubre una necesidad y hay alguien dispuesto a pagar por ese intercambio de valor, trae clientes, ¿no? El siguiente paso es trae clientes. Tienes muchas vías, en nuestro caso fue redes sociales. Yo me acuerdo que hicimos un perfil de Facebook para el catering, nos enfocamos fuertísimo a subir contenido y demás. En esa época, evidentemente, pues era mucho más fácil tener alcance, ahora es muchísimo más complejo, también había mucha menos gente subiendo contenido. Y me acuerdo que rápido se puso en 5 o 7 mil seguidores y en orgánicos donde nos llegaban los pedidos. También sí que es cierto que suplementamos, una vez tuvimos una huella digital que le dicen, ¿no? Pues tener una base de cuando la gente aterriza a tu perfil, que entienda cuál es el contexto, o sea, que entienda a qué te dedicas, quién eres, qué valor aportas, tus productos, etcétera. Ahí una vez teníamos una buena base, es donde le metimos ads, una campaña publicitaria, creo que Google AdWords, y le metimos Facebook Ads, y empezó a crecer y también nos entró algo por Publi. Entonces ahí es donde vimos la proporcionalidad que tienes entre el coste que tienes de adquirir un cliente y que te salga rentable. Es decir, si a mí me cuesta, supongamos, una campaña, pues 300 euros y de esos 300 euros me entra un cliente, si mi ticket medio por ese cliente son 600 euros, yo ya tengo una proporcionalidad de que estoy ganando 300 euros con esa campaña.
Con lo cual yo ya sé un poco dosificar y meterle más pasta y también dimensionar cuánta gente necesito para cubrir esos clientes que me están entrando. Con lo cual, punto número 2, tema de redes sociales y sobre todo embudo de ventas, que al final redes sociales no deja de ser un embudo de ventas. Sí. Embudo de ventas que te traigan clientes y una vez tienes esos clientes, ya punto número 3, ejecución. Y para la ejecución, ¿cuál es tu aporte? ¿Qué puedes recomendar en ese punto? Nosotros lo ejecutábamos de la manera de que cuando nos entraba un cliente, pues quedábamos con él, hablábamos más o menos qué le interesaba de nuestros productos, le dábamos un poco de imágenes, le mostrábamos y decíamos, ¿qué te interesa? Nos decía, pues esto, esto y esto. Entonces quedábamos otro día para llevarle lo que él había sugerido. Entonces hacía la degustación y ahí pues acordábamos el precio de las personas que necesitaba y pues el día y el evento. Y de ahí pues pedíamos una paga y señal que nos pagaran la mitad y luego la otra mitad pues en el evento. Y de ahí también pues acordábamos tanto nosotros como él pues en un contrato de decir los dos estamos de acuerdo con el precio, con todo, o sea, vamos adelante. Bien, bien. Que ahí eso tiene 3 puntos importantes también. Que nosotros, evidentemente, hacíamos una degustación, la cual no se pagaba. El coste aproximadamente, porque al final eran cositas chiquititas y muy variadas. Entonces, el coste más o menos era unos 6-7 euros elaborar eso. Y era parte de la campaña publicitaria para tú cerrar ese cliente, ¿no? Porque la gente suele tener un prisma como muy de, hostia, sí, pero yo le voy a poner aquí, me va a gastar dinero en darle una degustación y qué pasa si luego no quiere el cliente entrar, ¿no? O sea, siempre el prisma negativo de escasez de yo voy a invertir 6 euros, 10 euros, los que sean, y luego el cliente no entra. Entonces, al final, los negocios son competidos y te tienes que diferenciar. Entonces, en la localidad no había ningún catering que diera una degustación previa, antes del cierre inclusive, a los clientes. Ahí nosotros, entendiendo el coste que teníamos por cliente, como sabíamos que teníamos margen, pues entendimos que invertir 6, 7, 8 euros en darle una degustación, una merienda en casa del cliente o en nuestra casa, donde fuera, pero una degustación en la cual generas confianza y ya tienes el primer punto de te doy. Con lo cual, yo ya te estoy dando previamente esa degustación sin coste, con lo cual ya te sientes en cierta manera como un poco en compromiso con nosotros, en deuda con nosotros, porque ya te están dando, ¿no? Te están dando esa degustación previa. Con lo cual, punto importante, no hay que ser cuadriculados en ese punto y esa sensación de, pero de perder, ¿no? De pérdida, sino que vamos a procurar ganar y eso a nosotros nos hacía que la conversión fuera extremadamente más alta. Es decir, nosotros de tener 10 reuniones con clientes, cuando implementamos la degustación, pues el porcentaje de cierre que te dijeran que sí era altísimo, era muy alto. O sea, era un 70, un 80% de cada 10 clientes, 7 o 8 te decían que sí. Con lo cual tu inversión era espectacular. También hay que tener en cuenta el tiempo, que la gente no lo tiene en cuenta. Nosotros, antes de hacer la degustación de 10 clientes, a lo mejor teníamos una conversión de 2 o de 3 y tú tenías que invertir tiempo esa tarde en ir, reunirte, explicarle, con lo cual 2-3 horas. Entonces, ese tiempo que tú inviertes vale mucho más que los 6 euros de la degustación. Muchísimo más. Entonces, lo estás perdiendo y al implementar esos 6 euros, 7 euros de degustación, de darle ese extra, lo que hacíamos es que, punto número 1, invertíamos menos tiempo en las reuniones porque la gente tenía más claro lo que quería porque lo acababa de probar. Con lo cual, invertíamos menos tiempo y teníamos una tasa de conversión pues muchísimo más alta. Con lo cual, eso es excelente a nivel de ventas. Y a mí me pasa mucho, y a veces cuando empezamos con las reuniones con los chicos, también me pasaba la perspectiva que se suele tener con el tema del marketing, es que la gente lo considera, lo atribuye a un gasto. No es para nada un gasto, es una inversión. O sea, tu negocio se basa en una propuesta de valor que cubra una necesidad de mercado y una persona que tenga esa necesidad a cubrir. Punto. Esos son los negocios. Y aquí el juego va de cuántas ventanas tienes al exterior o cuántos escaparates, en ese caso son digitales, cuántos escaparates tienes, cuánta gente está pasando y
viendo tu producto en ese escaparate y queriendo entrar en la tienda, ¿no? Ese es un embudo de ventas. Entonces, es algo crucial el estimar qué coste tengo por cliente, conocer qué coste tienes por cliente y conocer cuál es la vía de captación para ese cliente, cómo puedo llegar a más gente para meter muchos más clientes a mi negocio. Entonces, punto importante ahí, lo que decíamos, la diferenciación. Da lo que otros no dan, porque eso va a hacer que primero te reconozcan mejor, y me acuerdo que las reviews y los referenciados eran muy buenos, porque la gente ya es como que, hostia, pues pedí un catering, no lo típico, se juntan el domingo, hablan de lo que han hecho la semana y, hostia, pues pedimos un catering y mira, estos vinieron y nos dieron una degustación, no nos cobraron nada. Al final es simbólico, son 6 euros, 7 euros, es algo irrisorio, pero el gesto, el detalle diferencial es lo que aporta valor. Con lo cual, punto número 1, la diferenciación. Y punto número 2 es también conocer muy bien a tu cliente. Y nosotros veíamos que lo primero, si es una comunión o una boda, tú lo primero que quieres es que no te fallen. Porque si te falla el catering el día de tu boda, es una putada. Y la comunión del niño igual. Con lo cual nosotros implementamos un contrato. Hacemos un contrato. Con lo cual, esa confianza que tenían, pues esas dudas o desconfianza que podían tener de no me falléis el día de mi boda, a nivel contractual lo que hacía es que suavizaba mucho más ese proceso. Con lo cual eso nos ayudaba a tener más tasa de conversión. Y lo segundo es el tema de que tú les estabas dando a degustar previamente el producto. Con lo cual, esto poco a poco se ha ido implementando más. Estamos hablando de eso, de hace 7, 8 años, que sobre todo en localidades grandes sí, pero en localidades pequeñas no eran tanto de testeo, no eran tanto de degustación. Y tú ya le estabas dando a probar los productos que iba a consumir el día de su boda, con lo cual no había fallo, o el día de su comunión. Entonces, en una boda quizás más habitual porque el coste es más alto, depende de dónde vayas, pero una comunión que tú le des a degustar, pues todo lo que es el surtido de lo que vas a proporcionar, pues aporta mucho valor porque tú ya lo has probado, te ha gustado. Con lo cual, nos iba muy bien porque íbamos a tiro fijo. ¡Hostia, este me ha gustado! Entonces ya nosotros íbamos anotando lo que les había gustado y directamente ya hacíamos el surtido ahí, surtido ganador. No había fallo, lo habían probado, les habían gustado, tema de alergias, todo controlado, perfecto, o sea, no había fallo. Y era al final un punto diferencial que nos aportaba muchísimo y reitero, de una tasa de conversión de un 30% es que nos íbamos a un 70%. Con lo cual, esos 6 euros tenían un retorno de inversión espectacular. Con lo cual, en la ejecución, diferénciate, entiende qué genera desconfianza en tu cliente y erradica esa desconfianza, o al menos proporciona algo que potencie esa confianza. Y punto número 3, pues valida que el servicio o el producto es precisamente lo que ellos están buscando, lo que ellos quieren con una microdegustación. Con lo cual, buenos aprendizajes, de ahí ya empezamos a tirar con el catering, empezó a ir bien. Y de ahí bifurcamos al sector inmobiliario, en el cual ya habíamos hecho nuestra comprita, habíamos hecho la segunda compra, que tenemos un vídeo ahí hablando de ella, de hecho, préstamo vehicular, que la tasa de interés es mejor que un préstamo personal. Sí. Y al del banco, pues oye, amigablemente, lo siento, pero lo engañamos, luego ya compensamos con él y todo muy bien. Y sacamos un préstamo vehicular, como que íbamos a pedir un coche, y en vez del coche, pues cogimos una casa de 23.000 euros, una oportunidad increíble. Que yo me acuerdo en esa época yo iba tirando ofertas a casas y yo no tenía ni un euro en la cuenta y ya teníamos nuestra hipoteca de la casa, que era, la idea era reformarla y venderla, estamos en el proceso de reformarla y pensaba, al final son creencias que tú mismo te las crees y no están contrastadas con nada, que eso es otro tema, ¿vale? Que ya lo tocaremos más adelante, el tema de las creencias. Es un tema que tiene mucha chicha y muchas veces nos hacemos nuestras creencias de que el frutero dijo que ahora mismo no es el mejor momento para invertir, hay que esperar un año que van a bajar los tipos de interés y el frutero no compra en su puta vida una casa, con lo cual creencias basadas en datos, no, basadas en suposiciones, nos las hacemos nuestras y nos creamos limitantes mentales que son inexistentes. Con lo cual ya dejaremos un tema, si eso les gusta, que ponga la palabra creencias y dejamos un temita de eso, de mentalidad y creencias, que creo que tiene mucha chicha. Y nada, pues en ese momento yo seguía vinculado al sector inmobiliario, tirando ofertas, negociando, y me acuerdo un piso pues que estaba como en 68, 69, tiré una oferta en 23 y me la aceptaron. Y yo te dije, hostia, Marina, me han aceptado 23. Hice un estudio de mercado, vi que por lo menos valía 50, 50 y pico, digo, esto es una oportunidad tremenda. Y al final dijimos, buscamos el cómo sí, ¿cómo vamos a comprar? ¿No? Nosotros en ese momento era, no tenemos ahorros,
no tenemos dinero y ya tenemos una hipoteca. Entonces, ¿cómo sí? Y vimos esta vía de un préstamo vehicular, que era lo mejor, tipo de interés mucho más bajo, creo que eran 350 euros, podíamos alquilar por mucho más. Y lo que hicimos fue sacar ese préstamo vehicular, comprar esa casa sin hipoteca, nos fuimos a vivir a esa casa, la fuimos reformando poco a poco, que también buen punto porque vivíamos en un pueblecito de buena calidad, íbamos al gimnasio y al spa de la zona, vivíamos muy bien, buenas rutinas y nos fuimos a un barrio medio conflictivo de nuestra localidad, con lo cual bajamos el listón y eso también hay que Sí. tener, hablando mal, los huevos y los ovarios para bajar tu estándar de vida porque sabes que es un impulso de crecimiento. Es un punto que Mm. también es diferencial y punto clave, pieza clave para nuestro camino que se diera. Nos fuimos a esa casa y es cuando sacamos en alquiler turístico nuestra casa, la primera, la casa del pueblo, y ahí es donde descubrimos el alquiler vacacional y nos empezamos a enfocar en él. Segundo negocio, que ya fue el caso de éxito, fue el negocio inmobiliario en el cual hemos empezado a sacar vertientes dentro de ese nicho. Dentro del sector inmobiliario, pues tenemos la composición de las 11 empresas que tenemos, todas se retroalimentan y tienen algo que ver con el tema de inmuebles, que el tema de inmuebles es muy, muy global. En ese momento, cuando empezamos en el alquiler turístico, ¿qué sensaciones tenías y cuáles fueron los primeros pasos para nosotros insertarnos en el sector inmobiliario? Con la Casa de la Selva fue, fue algo extraño porque fue un boom. Al principio, cuando cogimos la otra casa, claro, nosotros la Casa de la Selva la queríamos vender. Entonces la pusimos en venta, creo que estuvo 2 meses o así. Y nos fuimos a vivir al otro piso. Y durante ese tiempo pues estuvimos reformando el otro piso y teníamos cosas en la selva. Y nos llegó así un X, dijo, de qué íbamos a hacer con la selva. Porque claro, veíamos que la teníamos ahí parada, que no sacamos beneficio, que quieras o no, cada mes era pagar la hipoteca. Entonces un día pues llegó mi padre y te comentó lo del alquiler turístico, que te dijo, oye Aitor, mira, he visto un anuncio de un tal Airbnb, algo. Y fue cuando nosotros lo buscamos, dijimos Airbnb. Dijo, eso sí, que es algo nuevo que está saliendo. Y claro, nosotros dijimos, bueno, vamos a verlo. Estuvimos viendo vídeos, viendo así un poco por YouTube, a ver cómo se andaba. Y claro, dijimos, oye, esto viene de Estados Unidos. Y fue cuando dijiste, si esto está llegando aquí, es porque lo va a reventar. Y fue cuando dijimos, vale, vamos a poner la Casa de la Selva en Airbnb. Dijimos, bueno, vamos a preguntar al ayuntamiento qué requisitos necesitamos para ponerle la licencia. Al pasar de los días fuimos, preguntamos y nos dijo la cédula de arbitrariedad y poco más. Y la tasa creo que no llegaba a 20 euros. Nos dijo, ala, ¿vais a ponerla en alquiler? Sí, alquiler turístico. La administrativa no sabía tampoco. Decía, bueno, nosotros le explicamos un poquito y dijo, eso es nuevo, ¿no? Dijo, sí, es algo que ha entrado recientemente a Europa y todo eso. Vale. Pues a ver qué es la primera casa aquí en el pueblo que va a ser alquiler turístico. Y nosotros dijimos, ala, qué guay. Entonces, cuando ya tuvimos la licencia y todo, pues ya publicamos el anuncio. Primero lo publicamos a un precio muy accesible, que realmente era muy barato. Que todavía nosotros realmente teníamos cosas ahí en la selva. No estaba preparada para alquilarse. Pero como estaba tan barato que creo que el día que se puso, creo que entraron como 20 reservas. Y fue cuando dijimos, hostia, a ir volando al pueblo, a sacar todo lo que había, porque en la noche te entraba gente. Sí. Entonces dijimos, es que o hay demasiada gente que le interesa este tipo de alojamiento, o es que está muy barato. Y luego, pues testeando y todo eso, vimos que efectivamente estaba muy barato. Sí, yo me acuerdo que puse el anuncio por la mañana prontito antes de irme a trabajar, que iba de mañana,
Y mientras yo creo que en ese momento estaba yo preparando pedidos en su almacén, en Amazon. Y me acuerdo que iba en la traspaleta y me vibraba todo el rato el móvil. Y decía, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y veía el logotipo este de Airbnb como notificación, y arrastraba. Y veía, no sé quién ha reservado tu alojamiento 530 euros. No sé quién ha reservado tu alojamiento 326. Y decía, hostia puta, ¿sabes? Cuando paré a almorzar te dije, Mariana, van a entrar un montón de reservas, que tú también lo tenías en tu móvil, y a reventar. Y lo que tú dices, creo que ese mismo día ya nos entraban los primeros. Tuvimos que, después de trabajar, volar, a preparar un poquito la casa. Y, joder, al final, muy bien. Muy, muy, muy bien. Pero es eso, también, punto clave aquí. Primero, el atreverte. Porque al final es tu casa, ¿no? Es tu casa, que algo emocional hay, aunque 100% era inversión, pero primeras inversiones siempre hay porcentaje de parte emocional. Y atreverte, punto importante, atreverte a alquilar. Evidentemente vimos que había un seguro que nos cubría bastante Airbnb, que era una empresa consolidada, que estaba cotizando en bolsa. O sea, validamos varios procesos, pero tienes ese miedito de decir, hostia, voy a alquilar la casa aquí a gente que no conozco y demás. Claro. Al final, el caso de éxito, pero evidentemente en la incertidumbre no todos somos tan valientes, ¿no? Sí. Entonces esa valentía en la incertidumbre y también el no creerte, lo que decíamos antes de las creencias, no comprar creencias ajenas, ¿no? De, hostia, yo creo que no va a funcionar. En un pueblo, al final era un pueblo, primera licencia turística en el pueblo, lo típico. Si no hay ninguna licencia antes, es porque no funciona. Si nadie lo ha hecho antes, es porque no funciona. Creencias basadas en nada, en cero. Hay gente que las compra, nosotros no las compramos. Sí. Dijimos, vamos a probar, vamos a hablar con hechos. Ahí es donde probamos y al contrario. O sea, había mucha gente dispuesta a alquilar. De hecho, es un pueblecito que está como a 15 minutitos, 10 minutitos de Salou, de Cambrils, de Portaventura, con lo cual es una zona interesante para alquiler turístico. Y ahí es donde todo empezó a funcionar. Y de hecho, primer día, caso de éxito, pues eso, 17, 20 reservas. Sí. Reventaba el móvil, el anuncio estaba sacando fuego. Y ahí es donde empezó la odisea, ¿no? Sí. Ahí empezamos con el primer piso que fue nuestra casa de allí, del pueblo. Y ya luego pues vinieron los siguientes pisos que fueron en Reus, Salou, Cambrils y Hospitalet. Punto que todo viene a lo que comentabas antes, testeo, ¿no? Pones el anuncio, vamos a probar, no nos vamos a creer los limitantes de otros. Pon el anuncio, testeemos, ¿por qué no? Testeamos, hay demanda, hay mercado, perfecto, hay negocio. Lo segundo es esa entrada de clientes, ¿no? Esa entrada de clientes, ahí ya vimos qué estimulaba más al algoritmo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cambiar las fotos al menos cada 3-4 días, cambiar la secuencia de fotos, el algoritmo interpretaba que tú eras un host, que tú eras un propietario activo, con lo cual eso ayudaba a tener más posicionamiento. Sí. Tener fotos profesionales, evidentemente, te ayudaba a posicionarte. Cambiar las descripciones, aunque sea 2 o 3 caracteres, pero tú cambiabas 4 puntos cada 2-3 días y refrescabas el anuncio, con lo cual el algoritmo interpretaba que eso, que eras un propietario comprometido, que estabas activo con tu anuncio, con lo cual te ayudaba a posicionarte. Sí. Y nos dimos cuenta de que lo que más te posicionaba por encima de las reviews, porque como todo, ¿no? Al principio tienes un prejuicio, sacas suposiciones, pero no basadas en datos. Entonces decíamos, vale, lo que más nos posiciona seguro que son las reviews. Hay que hacer, vamos, que nos pongan un 5 todos. Comprometidos 100% con las reviews, pero lo que vimos que realmente nos potenciaba a nivel de posicionamiento era la frecuencia de reservas. Y tiene sentido. Entonces, Airbnb, si tú tenías más tasa de ocupación, o sea, tenías el anuncio muy cubierto, tenías muchas reservas, era lo que hacía que te posicionaba mucho más. Eso tiene mucho sentido porque Airbnb lo hacía para que tú no hablaras, que también lo hicimos, nos equivocamos y aprendimos, pero cuando te llegaba una solicitud de alquiler de tu vivienda, lo que hacíamos es que le pasamos el número, nos lo llevamos por WhatsApp y le hacemos la reserva por fuera de Airbnb para no pagar el coste de Airbnb. Hay maneras porque te censuran los números, pero si los pones en letras, ¿sabes? El 651, pues lo pones con letras, lo puedes integrar al chat y te escribían luego por privado y te lo llevabas. Claro, te penaliza que pierdes alcance, pierdes posicionamiento, con lo cual ya no estás en los primeros del listing, con lo cual tienes menos porcentaje de ocupación. Con lo cual nos enfocamos 100%, entendimos que alteraba de forma positiva el algoritmo y es un embudo de ventas al final.
es una pasarela de ventas, es un embudo de ventas, y en este caso el funnel, el embudo de ventas es Airbnb, y cómo yo logro que me entren más clientes, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros llegamos a la comprensión de vamos a alterar de forma positiva el anuncio. Si nos quedan 3 o 4 días sin ocupar al mes el inmueble, bajamos un poquito más el ticket para tener más tasa de ocupación y posicionarnos más. Así llegamos a ser, pues, durante bastante tiempo, top 3 de los mejores posicionados de Tarragona como particulares. Y nos ayudó bastante y reventamos esa casa. Reventamos, la tasa de ocupación era espectacular. Me acuerdo que la media estaba a lo mejor en un 67, 68%. Nosotros manteníamos un 92, 93, prácticamente todo el año. O sea, las tasas... Airbnb tiene una parte que es de las gráficas en comparativa con mercado y estamos muy por encima de la tasa de ocupación de mercado. El precio sí que estábamos por ahí, incluso a lo mejor 5 o 7 euros por debajo, pero la tasa de ocupación era proporcional y claro, ocupas más, con lo cual ganas más. Y eso fue un punto determinante y en consonancia con lo que has dicho antes. Testeo, hay un mercado que quiere pagar algo por tu casa. Segundo, cómo llego a más clientes. Y tercero, ejecución. En este caso la ejecución, pues... Luego delegamos, pero inicialmente yo era el rey de limpiar los baños, ¿no? Sí. Los dejabas muy bien. También porque yo, como todo, siempre me obsesiono con lo que me aporta, con lo que me gusta. Veía que las únicas reviews menos buenas que hemos tenido era por eso, era porque a lo mejor había un pelito en una esquina del baño. Me obsesioné y dije, no van a encontrar un pelo, no van a encontrar nada en el baño. Pueden comer en ese baño porque me voy a comprometer al 100% de que esté limpio o no. Lo siguiente. Y en la ejecución empezamos nosotros, ¿no? Empezamos nosotros, aparte de tener nuestro trabajo fijo, aparte de tener nuestro negocio, el catering ya lo habíamos pausado porque veíamos que no llegábamos a todo. Sí. Empezamos a enfocarnos en este negocio que vimos que era muy rentable y pues nuestras horas, digamos, vacías, cuando no estábamos trabajando, nos organizábamos siempre para tener que ir a hacer la limpieza. De hecho, hablamos para que el turno no se solapara el tuyo y el mío y que siempre hubiera alguien disponible para poder ir a limpiar, ir a cambiar las sábanas, ir a la lavandería, preparar los pisos y demás. Con lo que la parte de ejecución, pues fuimos nosotros al principio. ¿Y cómo era esa operativa? ¿Cómo era esa parte de ejecución? Caótica. Sí, porque claro, terminabas de trabajar y sabes que entrabas al siguiente turno. Entrabas para visualizar a ver cómo habían dejado el piso, porque muchas veces decías, bah, llegabas y apenas solo habían ido a dormir, que la cocina la veías limpia, o sea, todo limpio. Pero hay veces que entrabas con una pala. Sí, sí, sí. Y decías, ¿qué han hecho aquí? No se ha prendido fuego de milagro, porque es que encontrabas cosas que decías, solo falta que aparezca un animal, nada más. O sea, hemos tenido de todo los inquilinos. Un buen aprendizaje. Ahí vimos que era muy relativo, ¿no? Tenías clientes. Sí que es cierto que empezamos a detectar un patrón, ¿no? Que sobre todo familias, sobre todo Sí. el porcentaje de personas de Francia era bastante alto. Sí, Al final claro. queda cerquita también. Tienen la playa, tienen Salou, tiene Cambrils, tiene La Pineda, tiene eso, pues PortAventura, que era el estímulo principal. Sobre todo por aventura. Y vimos que ese perfil era bastante bueno y empezamos a no aceptar reservas al patrón que solía ser el menos bueno. Sí. Y empezamos a enfocarnos más en el tipo de público adecuado. Eso, como todo, en base a los datos, es donde tú puedes ir afinando el tiro, es todo prueba y error. Claro. Y fuimos puliendo un poco más la parte operativa, porque me acuerdo que pusimos la típica cajita esta con candado para la entrega de llaves ya no hacerla nosotros. Sí. Documentar todo en la entrada, que hicimos un planning con fotos, con vídeos de dónde está la cajita, dónde está la calle, qué centro comercial hay cerca, qué supermercado hay cerca, qué restaurante. Le dejamos todo documentado para tener que invertir menos tiempo. Me acuerdo que empezamos a hacer mensajes programados en Airbnb, sí, que suena como muy complejo, pero es muy fácil. O sea, el Airbnb ya te lo deja directamente todo como muy sencillo. Y típico de cuando te envíen la solicitud, mensaje 1. En cuanto te acepten la reserva, mensaje tal. En cuanto, yo qué sé, falta un día para que lleguen, pues chicos, nada, o familia, ¿no? Algo como muy estandarizado, el mensaje estandarizado.
de familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está todo preparado para mañana. En cuanto esté la casa lista, os avisaremos. Vamos a intentar tenerla antes del tiempo estimado de entrada para que Sí. podáis entrar y descansar un poquito antes. Deciros que tenéis todos los detalles del acceso, de la clave aquí. Y cualquier cosa os agregaremos a un grupo, le comentábamos todo el proceso, ¿no? Os agregaremos a un grupo de WhatsApp donde os vamos a pasar todo y estaremos atentos para daros soporte en cualquier duda que tengáis, etcétera. Y era un grupo de WhatsApp por cada vivienda, Sí. en el cual sacábamos por la mañana, le hacíamos un buen mensaje de despedida para que nos pusiera una review al que salía, metíamos al que entraba y reenviábamos toda la información también por ahí de pues, el restaurante, de pues eso, el código de la cajita, etcétera. Con lo cual empezamos a optimizar y automatizar el negocio para invertir menos tiempo y ya lo único que nos quedaba era la limpieza, que también nos costó un huevo, pero llegamos a encontrar una persona de confianza, leal y comprometida que se encargaba de la limpieza y ya no teníamos que ir nosotros, con lo cual ya era un negocio 100% automático. Exacto. En el caso de la limpieza, ahí nos frustramos bastante, ¿no? Tuvimos etapas que nos frustramos porque costaba mucho encontrar una persona que hiciera las cosas bien. O sea, no trabajara al suficiente, porque si no llegas te quedas en un insuficiente, sino que trabajara por la excelencia, trabajara por el 10, que si no llegas te quedas en el 8, ¿no? Entonces, ese grado de compromiso, evidentemente, que tienes tú con tu negocio no lo va a tener nadie, pero nos costaba mucho encontrar un porcentaje alto de compromiso por cualquier persona. Costó muchísimo. También nos costó muchas reviews malas por esos pequeños deslices, dijo, pero sí, nos costó bastante encontrar una persona que nos siguiera el ritmo y que hiciera las cosas como nosotros. Porque claro, era nuestro negocio, de eso vivíamos. Entonces, pues encontrar a una persona así fue difícil, pero se encontró. Sí, costó mucho. Y también es un gran aprendizaje el tema de delegar, que se hace duro, la verdad al principio es muy duro. Y cuando ves que llega una mala review, cuando tú has estado poniendo tanto de ti para que no hayan, y ves una mala review Sí. de algo que no has hecho tú, ¿no? O sea, al final te impacta a ti lo negativo y tú no has sido el que ha generado eso. Es parte de delegar, es parte de delegar. Si no, al final no logras tener un negocio como tal, sino que acabas siendo un autoempleado. Y si tú no vas al negocio, esto es como el fontanero de turno. Solo está él, es autónomo. Si tú no vas a arreglar ese problema de fontanería, tú no cobras. Con lo Claro. cual, es un proceso difícil a seguir. Es para mí algo crucial, porque si un negocio yo lo interpreto como una fuente de ingreso que no requiere de tu tiempo, que no requiere de ti. Evidentemente sí en parte estratégica, en la cual cómo llego a más clientes, cómo llego a más activos, cómo escalo mi negocio, sino una parte más estratégica que solo tú vas a implementarlo. Pero la parte operativa no debes de estar siempre tú haciéndola. Así que es bueno que tú la degustes, que tú también la pruebes, pero entender rápido el proceso, entender la operativa y delegar cuanto antes para tú enfocarte en meter muchos más clientes y escalar tu negocio. Y es difícil ese punto de que tú ves que hay factores negativos, malas reviews, tener que lidiar con personas, que al final es la parte compleja, ¿no? Al final tú tienes que organizar cualquier cosa digital y está bien, pero ya tienes que lidiar con personas. De, oye, no, esos quieren joderme, que el baño no estaba sucio, que las toallas no estaban sucias. Entonces entras en una disputa de tener que decirle lo negativo a una persona que no es agradable y tener que comerte tú las represalias de un factor negativo que evidentemente eso hace que pierdas tus clientes y perjudica bastante tu negocio. Sí. De ahí, Mariana, ya establecimos el negocio como tal, lo automatizamos bastante y nos obsesionamos con estar en el top 3 de los mejores posicionados y llegar al máximo perfil de clientes, Airbnb, Booking, HomeAway. O sea, testeamos a muchas ventanas, mucha exposición de clientes. ¿Cómo llegamos al punto de crecer ese negocio? ¿Cómo nosotros empezamos a coger más inmuebles y cómo escalar ese modelo de negocio del alquiler turístico bastante delegado? Primero empezamos, bueno, por el pueblo, pasamos a Reus, en el típico bar de toda la vida, donde era casa de tu abuela, pues un camarero pues contactó contigo de que él tenía un piso. Entonces fuimos a verlo, testeamos todo y nos dijo
que le interesaba porque, claro, ya había tenido varios ocupas que no le pagaban y no. Entonces le habían dejado el piso hecho un edificio. Y le dijimos que nosotros teníamos un método, que teníamos la casa, que la teníamos por Airbnb. También la poníamos en Booking y en otras plataformas. Y le enseñamos un poco los extractos que estábamos sacando, lo que llevábamos de meses. Eso le gustó y nos dijo que podíamos ir a un porcentaje. Le dijimos que sí. Nosotros nos ocupábamos de la reforma de la vivienda, de absolutamente todo, la gestión y todo. Él no se tenía que preocupar por nada, solo que a fin de mes le haríamos el conteo de todo lo que se haya recibido. Pasaron unos meses, le gustó la idea y nos dio otro piso, que lo tenía justamente al lado. Y nos dijo lo mismo, que pues la persona que había no le pagaba. Ese piso también lo tuvimos que reformar y también trabajó. Ese trabajaba súper bien, porque era un estudio súper chiquitito. Y ese pues se alquilaba muchísimo. Luego ese mismo camarero pues habló contigo para decirte que tenía a otras personas interesadas. Y les habló de cómo estábamos trabajando y de los beneficios que estaba sacando. Pero con las otras personas llegaste a un alquiler, que dijimos, bueno, nosotros hacemos esto, esto y esto, si le interesa, y dijo, porcentaje no me interesa tanto, yo prefiero un fijo. Entonces quedaste en un precio y cada mes se le pagaba ese precio. Luego, pues realmente ese piso reformado quedó espectacular, la verdad. Ese se reformaba, se alquilaba muchísimo mejor que el otro, porque tenía 2 habitaciones, el baño y el salón era enorme. Era súper bonito y muy luminoso y estaba en una buena zona. Y ese se alquilaba, sacábamos bastante beneficio de ese. Y luego fue que por anuncios encontraste a otra señora. Y costó bastante que nos diera su piso porque era una persona muy desconfiada, muchísimo. Y le tuvimos que enseñar todos los pisos, toda la rentabilidad, las personas que llevábamos, fue súper difícil. Lo único que nos interesaba del piso, claro, estaba en una buena zona, estaba en Salou. Y claro, Salou en verano, sí o sí sabes que vas a triunfar. Entonces también ese se reformó y todo, las personas todavía vinieron a verlo. Realmente no les gustó nada la reforma de ella. A todos le sacaban pero bueno, como también a ella se le pagaba un alquiler y todo, quedaron en bueno. A ese le sacamos bastante beneficio también. Era un edificio que tenía, lo bueno que tenía, una piscina y el acceso directo a la playa, que estaba muy bien. Pero tampoco era que digamos, qué bruto que digamos, porque solo tenía una habitación. Que la reformamos y justamente también pusimos un sillón, un sofá cama para que cupieran más personas, porque era de una habitación. Entonces luego saltamos a Cambrils, que ese fue un contacto de un chico de la inmobiliaria que te lo pasó, que te dijo que era de una clienta que casi no venía a su piso, que ella vendría 1 o 2 veces al año. Y eso, que se le tendría que reservar una semana, como mucho. Y también era un piso que estaba muy bien, era una planta baja, estaba hecho también un desastre. Donde estaba ubicado era un edificio que estaba bien, tenía piscina. Y lo bueno del piso, que era un bajo con jardín. Pero el jardín estaba hecho que no entraron vacas ahí porque mira. Pero se lo dejó súper bonito, súper bien. Tenía 2 habitaciones, el salón también era grande. También ahí pusimos un sofá cama que le daba para 6 personas. Y ese también se alquiló muchísimo, porque claro, también al tener la piscina, tener el jardincito,
y estar también al lado de la playa, ventas aseguradas. Y ya luego también saltamos a Hospitalet, que era una zona que también era muy poco conocida, porque claro, estaba también un poco lejos de Salou, un poco lejos de Puraventura, pero era una zona bonita. El piso, cuando nos lo dieron, yo cuando entré digo, si aquí no hay que hacer nada, estaba todo en excelente estado. Es que no había que hacerle nada, o sea, estaba todo, todo, todo. Y los chicos pues creo que eran de Barcelona, si no me equivoco, que no vivían ahí, que lo compraron como una inversión. Pero claro, lo tenían ahí parado y nos los dieron en gestión de alquiler. Y ese también se alquilaba bastante, más por familia sobre todo, porque tenía 2 habitaciones, el salón también era grande, terraza, o sea, era un piso muy cookie. Pero dejó la temida pandemia y todo se fue pues un poquillo por ahí. Lo bueno es que los chicos de Hospitalet tuvieron la comprensión de decirnos, oye, como estamos en pandemia y sabemos que no es culpa de nadie, ellos no nos cobraban la renta. O sea, entendimos, dijimos, oye, estos sí que son verdaderamente personas que comprenden a todos. Porque claro, tú en esa época te endeudaste mucho. Sacamos préstamos para decir, oye, vamos a salir el verano con todo. Pero claro, pandemia, todo cerrado, mucha gente se quedó en los pisos se quedaron vacíos y tuvimos que pagar igualmente. El que teníamos de Salou, la mujer una rácana. Pedía y pedía el dinero y decíamos, oye, estamos en pandemia, no está ocupado. Igualmente teníamos que pagarle. El otro piso de Reu, pues lo acabamos dando al propietario, porque claro, pasó lo que pasó. Y el resto, pues el otro piso nos lo pidió el chico de la inmobiliaria porque la señora lo iba a vender. Y justamente lo vendió muy bien de precio, porque se aumentó con toda la reforma y todo. Lo vendió muy bien de precio. Y así creo. En ese momento fue complejo, la verdad. Y punto importante, lo que has dicho antes, de que mucha gente cuando está empezando un emprendimiento, como que les da miedo exponer lo que están haciendo. Sí. Y nosotros no, al contrario. O sea, entiendes que estás aportando un valor y evidentemente a todo el mundo pues le decías lo que hacías, ¿no? El trabajo, tal, no sé qué, estoy haciendo esto, tal, no sé qué. Eso está bien porque es un imán de atracción de clientes. Es decir, al final el punto de referidos, que es el primer aro que nos empezó a traer clientes, Sí. fue eso lo que decías. En el bar de delante de casa de mi abuela, que cada domingo iban allí a desayunar, íbamos allí a desayunar, mi madre se lo comentó al camarero y el camarero nos trajo su primer piso. Porque dijo, hostia, pues a mí me interesa esto. Esa misma tarde nos presentamos allí, cerramos el acuerdo con él y esa misma noche estamos pintando el piso. O sea, también un poco la ejecución nuestra del compromiso de decir, no postergar, sobre todo al principio que tienes esa energía, esa emoción de decir, buah, no puedo esperar a mañana para ir a pintar el piso, sino que vamos de una y al día siguiente trabajamos de mañana, pero vamos ahí de una. Sí. Eso demuestras un compromiso muy, muy sano a la otra persona y evidentemente lo que haces es que le estás mostrando que tu aporte de valor es muy alto. Lo que hemos hablado antes también un poco del diferenciarse del resto, porque evidentemente habían empresas que hacían alquiler turístico solo verano. Nosotros Sí. lo hacíamos fuera de temporada también, porque buscábamos sinergias con, por ejemplo, con spas, con Portaventura, comprábamos lotes de entradas y luego las metíamos en la estancia para tener algún tipo de estímulo. O sea, no nos conformamos a tal, sino que buscamos el cómo sí. Y nuestra propuesta de valor era, te reformamos el piso y te hacemos fotos profesionales y lo alquilamos, con lo cual nosotros poníamos dinero en ese piso. Sí. Piso antiguo, vaciamos esos muebles, le poníamos muebles nuevos, se pintaba todo, se quedaba todo perfecto y lo hacíamos nosotros. Es decir, si hubiera que pagar a una persona hubiera sido mucho más caro, pero tu tiempo está invertido ahí, tu energía. Sí. Con lo cual, la propuesta de valor era muy alta, porque tú le mejorabas el inmueble y luego le hacías ganar más dinero que con un alquiler convencional, no se preocupaban de nada y el mantenimiento del inmueble era muy, muy bueno porque tenía que estar en perfecto estado, si no el siguiente inquilino te ponía mala review y llevas a mal. Con lo cual, nuestra propuesta de valor era bastante contundente y el ir a ver pisos y comentar, ¿no?, a los asesores inmobiliarios lo que hacíamos, lo que tal, lo que no sé qué, pues nos trajo de un referenciado también, de un referido,
otro inmueble y otro inmueble, y luego nosotros también, evidentemente, captación, que Sí. íbamos a pisos, pues lo típico, que estaban en alquiler en Idealista o en venta incluso, pero bueno, sobre todo alquiler. Y el speech era el típico, ¿no? Pues oye, mira, hacemos esto, ya tenemos fotos del antes y del después, hacemos esto, dejamos Ujú. así el piso, así lo alquilamos, aquí está el rendimiento de lo que estamos sacando mes a mes, o sea, le mostramos la aplicación de Airbnb, los extractos, todo transparente. O sea, yo creo que algo que hemos mantenido y mantenemos siempre es la transparencia. A Ujú. nosotros no te destapamos la tapa solo la Ujú. puntita, o sea, destapamos la tapa completa. Esto es lo que Sí. hacemos. Esto es lo bueno, esto es lo malo de lo que hacemos, esta es nuestra propuesta de valor 100% limpia, transparente. Te interesa sí, te interesa no, pero no te vamos a endulzar nada, no te vamos a blanquear nada. Esto es lo que hay. Ujú. Y bueno, pues ese punto de exposición de ese prueba y error, ir a captar inmuebles, pues bueno, dio sus frutos. Evidentemente, de 50 que ibas a ver, a lo mejor habían 3 o 4 que le interesaba, con lo cual la tasa de conversión era muy mala y te trataban muy mal, pero aprendías muchísimo y esto era un prueba y error constante Sí. y el rendirse no estaba dentro de nuestro escenario. No era una posibilidad. Mm. Con lo cual ahí empezamos y me acuerdo que también cuando arrancó el COVID, que fue en marzo, me acuerdo, un 10 de marzo, si no me equivoco, Ujú. nos pilló eso, nos pilló pintando un piso, un Sí. pisazo en Cambrils, en La Llosa, de hecho de Charo, que todavía nos llevamos bien con ella. Sí. Y ahí pintando su piso nos quedamos a medias. Tuvimos que coger las cosas, fuimos al supermercado de ahí de Cambrils, un Spar, llenamos comida a saco para toda nuestra familia Sí. y nos fuimos para casa a 3 meses de cuarentena. Sí. Y en ese momento teníamos varios pisos. Por eso lo que comentabas tú de los préstamos, habíamos pedido Mm. préstamos y todos nuestros ahorros, por eso mismo, para coger muchos más pisos, muchísimos más pisos, porque habíamos ido a captar a muerte y Ujú. teníamos ahí varios pisos en Reus, President Macià, teníamos, eh, no, Padre Gil, perdón, Belfort. Coromines, Belfort, teníamos ahí muchísimos pisos que habíamos captado y estaban para empezar la reforma, habíamos hecho ya el pago, que todos eran con el modelo de pago fijo. Ujú. Habíamos pagado los 2 meses de agencia, que en esa época eran 1 o 2 meses de agencia, 2 o 3 meses de fianza, mes en curso. O sea, habíamos soltado ya 3, 4, 5 mil euros por piso, más luego los costes de la reforma, todos los materiales en los pisos, con lo cual ahí rompimos caja, rompimos bastante parte de nuestra liquidez. Y luego lo poco que nos quedó de la liquidez, pues todos los meses había ahí como en esa época unos 10, 8 o 12 pisos, no recuerdo concretamente, más nuestras dos hipotecas, hipoteca y préstamo. Ujú. Y teníamos a lo mejor un flujo de salida mensual de unos 8.000, 9.000 euros. Todos los Mm. meses tú estabas perdiendo, solo entre las rentas, luz, agua, gas, internet, fijos que tenías, costes fijos, ya Sí. tenías como 9.000 euros de pérdida todos los meses, con lo cual casi 30.000 euros de pérdida solo los 3 meses que teníamos de la cuarentena, del COVID, Ujú. y ahí petamos nuestra liquidez. De hecho, Claro. me acuerdo que el último mes había que pagar esos 9.000 euros, faltaban como 2 semanas para inicios de mes y Mm. en la cuenta teníamos como 300, 400 euros, con lo cual era cómo cojones vamos a hacer para generar 7.000, 8.000, 9.000 euros en 2 semanas, que al final lo generamos. Esto ya es otro tema que ya lo hablaremos más adelante si a la gente le interesa. Ya ves. Y al final es buscar el cómo sí, se dio, pero con mucha dificultad. Ujú. El tema del vacacional sí que era un negocio rentable, era un negocio muy rentable. Lo supimos escalar, lo Sí. supimos optimizar. Ya teníamos como 3 personas de limpieza, con lo cual Ujú. ya hicimos nuestro equipo de confianza. Lo teníamos todo bastante fidelizado y ya teníamos un negocio que funcionaba solo. Nosotros de vacaciones en Roma y viendo cómo entraban los ingresos, que eso me pareció increíble. Eso sembró la semilla Sí. del ingreso pasivo en mi mente. Ya no puedo Fue vivir muy sin guay ingresos eso. pasivos, ya los necesito. Y fue un punto en el cual, bueno, dejamos el trabajo porque todo funcionaba. Ya empezábamos a dar rentas fijas en vez de porcentuales. Por eso mismo, eran contratos de explotación. Luego ya pasamos al contrato de gestión, que eso es también otro chiste, es otro tema. Y bueno, pues ese fue el punto. Nosotros sabemos que solo prácticamente nuestra media era en 2 meses y medio generamos lo que le pagamos al año de renta, más o menos unos 7.000 de renta, lo generábamos eso en casi que julio y agosto, con lo cual teníamos aproximadamente como unos 10 meses, 9 meses y medio de rendimiento para nosotros, Mm. ¿vale? Aparte de los gastos,
pero unos 9 meses aproximadamente teníamos de rendimiento, con lo cual la ecuación era como, no hay fallo. Si yo en 2 meses pago el coste del alquiler anual, más o menos en medio mes, genero para los costes de luz, gas y demás, o un mes, da igual, y yo tengo de 12 meses, tengo 9 meses de rendimiento para mí, que nosotros evidentemente pues en abril, mayo, septiembre, octubre, incluso hasta en diciembre alquilamos para gente que iba a hacer la comida de Navidad, etcétera. Sí. O el tema de las entradas de PortAventura con el alojamiento, cubríamos casi todos los fines de semana. El tema del spa también incluido con la entrada, comprábamos el lote y nos salía más barata la entrada y podíamos hacer una propuesta más interesante. Cubríamos, en temporada baja teníamos una cobertura bastante alta, con lo cual la ecuación es muy sencilla, ¿no? De 9 meses tienes de rendimiento para ti. Sí. Muy mal tenía que ir la cosa para no sacar dinero. Pues el COVID nos demostró que puede venir algo adverso y aunque tú creas que es muy viable lo que te estás haciendo, Sí. hay situaciones adversas las cuales pues te van a tumbar y depende de ti si te levantas o te quedas ahí en el suelo. Exacto. Tenemos claro que en el suelo no nos quedamos No. nunca, para nada. Así que bueno, fue un gran aprendizaje. Ese fue el punto, el modelo, el cual hoy en día nos dedicamos también al alquiler. Hacemos alquiler turístico, hacemos mayoritariamente alquiler de habitaciones, alquiler a empresas, alquiler temporal, alquiler convencional, hacemos house flipping, compramos para segregar, hacemos servicio PSI. Hoy en día dentro del nicho empezamos a sacar verticales y tenemos diversos negocios alternativos y con enfoques totalmente distintos. Y bueno, ya para terminar, Mariana, dentro de esa etapa, ya nosotros cuando empezamos a generar ingresos, lo que decías tú, primero dejé yo el trabajo, que de hecho yo estaba cobrando ya una nómina de 3.000 euros, o sea, una buena nómina. Ya ves. Y lo que dices tú, yo ya cuando empecé a ganar con los inmuebles lo que estaba ganando con la nómina, dejé ese trabajo. Y tú también a los 4 o 5 meses más o menos de yo dejarlo, tú también lo dejaste, bastante joven también, más o menos. ¿Te acuerdas tú de las fechas aproximadamente? Lo dejé a los 25. A los 25 años. Y fue tal vez medio año después de yo dejarlo o por ahí. Un añito, yo creo. Un añito. Sí. Yo ya mi último trabajo pasé de Amazon, bueno, ya me fui a vender enciclopedias para bajarme un poco el ego y aprender a vender, etcétera. Y de ahí ya lo último, que fue a responsable de turno, gestionando 300 personas en BP, que la acaba de absorber Ben Privé. Se ha hecho como un conjunto de empresas, se habían absorbido a Privalia y era la operativa de Privalia. Iban muy mal y necesitaban a alguien terco, muy comprometido, muy trabajador y con muchos huevos. Entonces llegué yo. Y muy cabezota. Sí. Y dijeron, este tío parece que nos cuadra, al menos está medio loco, creo que nos puede ir bien. Mejoró la operativa. Eso también es buen tema. Y ahí llega el punto de decir, hostia, este es mi punto. Era como el trabajo ideal que yo visualizaba antes y cuando lo tangibilicé, dije, pues sigo trabajando y luchando y remando por los sueños de otro y no por los míos. Exacto. Y ahí vi que, bueno, ya teníamos diversos inmuebles en alquiler turístico, generaban ingresos pasivos, estábamos escalando ese negocio, lo estábamos optimizando y automatizando y dije, joder, es que esto, invertir 1 hora en el negocio es gloria bendita. O sea, prefiero invertir 100 horas en el negocio a 2 en donde estaba contratado. Sí, y justamente te diste cuenta que ya no querías trabajar para otro una mañana de que te llamaron de que no había sistema. Un sábado en la mañana. Sí, ese fue el punto de inflexión, la verdad. Que nos fuimos a la playa a tomar un café, a desayunar en la playa. Yo trabajaba todos los días. De hecho, yo tenía el típico turno de 8 a 5, o de 9 a 5, no me acuerdo. Te ibas a las 6 de la mañana. Y yo abría con el que entraba a las 6 de la mañana, o sea, yo a las 5:30 estaba ahí, abría turno con él y muchas veces cerraba turno a las 10 de la noche, 10:30 con el jefe. Tenía 5 jefes de equipo y esos 5 jefes de equipo, pues eso, tenían como equipos de 30, 60 personas cada uno. Y entraba y salía. Yo, mi compromiso es absoluto, 100%. Y los sábados igualmente estaba también ahí, no tenía que ir, evidentemente. Y yo estaba ahí desde primera hora. Y un sábado que decidí no ir, que dije, me lo voy a tomar más tranquilo, está todo ordenado, ya trabajé muchísimo más entre semana. Y dije, mira, desayunamos, nos vamos a ir a la playita, hace buen día, delante de la playa, un desayunito rico. Y lo que tú dices,
llamada al móvil de empresa, lo tenía que llevar siempre encima. Aitor, tengo 200 personas paradas, ha caído el sistema. ¿Qué hacemos? Yo me cago en la puta. Y yo me acuerdo, saqué el portátil, que lo tenía que llevar Sí. siempre en el coche, y me puse a gestionarlo, Ujú. llamar, tal, gestionarlo. Y ahí es donde dije, terminé de gestionarlo todo, arrancó el sistema, todo el mundo trabajando, y ahí es donde te dije, esto no es lo que yo quiero en mi vida. Yo no quiero esto 40 años más, Ujú. ¿sabes? Sí que tengo un buen salario, gestiono a gente, y siendo joven, Sí. me estoy desarrollando, me querían promocionar para Mm. formarme en París, pero yo no me veo, yo no me veo aquí, porque al dueño de la empresa, que es el que realmente se nutre de esto, a él no le han llamado hoy, No. me han llamado a mí. Entonces yo quiero llegar al punto el cual ese dueño de esa empresa tiene gente que le solventa los problemas y no es él el que tiene que un sábado romper el tiempo que tiene con su mujer en la playa y ponerse a trabajar. Ujú. No es él, es el dueño de su tiempo y él decide lo que hace y lo que no. Y yo ahora mismo, por este camino, nunca lo voy a ser. Y fue el punto de inflexión, que creo Ujú. que a los 3-4 días, ya lo hablamos, lo dejamos claro y a lo mejor Sí. quizá eso fue un sábado, con lo cual el miércoles o el jueves yo ya le dije a mi responsable Sí. que lo dejaba. Me costó, que ya el lunes, te Sí. dije, el lunes se lo digo, Sí, me costó, el martes justamente, se lo digo, me costó. sí, justamente dijimos, y yo te preguntaba, ¿ya lo has dicho? No, ¿ya lo has dicho? No. Y justamente te dije, bueno, vamos a comer con toda la familia. Y fue cuando tú dijiste, ¿qué os parece esto y esto? Y toda la familia dijo, sí, nosotros lo vemos bien porque te vemos cansado, te vemos que metes mucho tiempo, vemos que lo que te gustaba hacer ya no se te ve, ya no se te ve en los ojos que te gustaba, o sea, eso no es para ti. O sea, todos concordamos de que, o sea, tenías que dejar el trabajo. ¿Cuándo se ha visto eso? Dijo, un trabajo fijo y todo, que todo el mundo te diga, déjalo, déjalo, estás perdiendo tiempo. Claro, sabéis que yo ya tenía esa esencia de emprendedor, hemos hecho Ujú. varios negocios, ya negocios que Sí. funcionaban, rentables, y eso me estimulaba, esa era mi llama, Ujú. y ahí no, ahí no. Entonces estaba dejando pasar el tren de que era un emprendedor entusiasta, con buena energía, con ganas de Sí. emprender, y los negocios ya que estaba sacando estaban teniendo frutos. Ujú. Y eso se veía el entusiasmo de esto te llena, esto es tu plenitud, o sea, es tu ikigai, es lo que encaja con tu vida, Sí. es tu razón de ser, y lo otro no. Ujú. Y estás, digamos, como sacrificando lo que sí que te aporta y te está haciendo crecer por Ujú. lo que realmente te está lastrando. Exacto. Y al día siguiente fue cuando hablé y le dije, oye, mira, tal. Me dijo, pero si ¿Por qué? te vamos a renovar, te queremos promocionar, te queríamos llevar a París, ¿por qué? Tú estás bien, lo estás haciendo bien, ¿qué necesitas? No sé qué. Y yo, "Uf, no, esto no es para mí". Le dije, me voy a enfocar en mi negocio. Me acuerdo que ahí la gente me decían que estaba loco, claro, yo tenía Mm. 26, 27 años, era joven en esa época. 26, 27 años y achacaban de este no sabe lo que hace, lo quieren promocionar, tiene un buen trabajo, cobra bien, gestiona gente, siendo joven. Está fijo. Sí, este chaval no sabe de qué va la vida, este no tiene madurez. Y bueno, al Mm. final, pues la vida creo que me ha acabado dando la razón, al menos mi razón. Yo Sí. creo que era el camino. Hoy en día, pues sí que estamos donde queremos estar. Evidentemente, siempre hay pasos adelante, siempre hay mejora, Ujú. pero estamos en lo que en ese momento visualizábamos incluso mejor. Sí. Muchísimo mejor a lo que estábamos hace 10 años en una casa que decía, ahora que ves proyectos, ves ofertas, ves, cada día ves una oportunidad nueva, que antes no podías cogerla. Mm. Sí, 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 100%. Hoy en día, bueno, no hay límites, la verdad. Sí. No hay límites, se nos ocurre alguna idea de un modelo de negocio y lo Mm. estamos implementando en horas Sí. y vemos un edificio, una gran oportunidad y le estamos tirando una oferta. Entonces, hoy no hay ningún tipo de limitante. No, Ujú. no hay ese síntoma de me encantaría hacer, pero no puedo, Claro. sino que me encantaría hacer, voy a por ello, voy a hacerlo. Ujú. Evidentemente hay cosas que nos ha pasado, ¿no? Que son complejas, ¿no? De, yo qué sé, coger obras más grandes o Mm. ahora estamos haciendo, en lo que lleva de año, estamos en septiembre, llevamos 80, 90 obras hechas. Mm. Cosa que eso antes, Era impensable. hacer la mitad de la mitad ya era una locura, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que queremos hacer, lo que visualizamos hacer, lo ejecutamos, encontramos la Ujú. manera y nos rodeamos
de muy buena gente también, el equipo, los socios, todos gente con mucho potencial, todos vamos a una, tenemos ese compromiso y Sí, no hay frenos al no, crecimiento. la verdad que no. Al contrario, o sea, siempre es dando más ánimos para que sigas. Sí, sí, sí. O sea, es lo bueno de rodearte con gente que sigue tu misma aura. Que siempre, o sea, vas a decir una idea y todos van a decir, ¿por qué no? Vamos a probarlo. 100%, sí. Que de hecho yo me acuerdo a finales del año pasado, diciembre, estábamos hasta arriba de trabajo y me acuerdo que les dije a los chicos, 2025 no voy a montar ni una empresa más. Y dije, Dios, vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo, vamos a escalarlo y dejarme un año sabático en crear empresas, nuevos modelos y demás. Ujú. Y este año hemos hecho ya 5 empresas más. Ya O sea, ves. casi que una por mes. 5 empresas más. Hemos escalado muchísimo Ujú. el modelo que tenemos de PSI. Sí. El año pasado cerrar con 60, 70 clientes, ahora mismo estamos en 110, lo cual un Ujú. escalado tremendo. Se ha escalado la empresa de reformas, se ha escalado la empresa de gestión. Ahora mismo estamos con la empresa que tengo con David, él se está certificando como broker para poder Sí. proporcionar hipotecas del 80, 90, 100 y 100% más gastos a los inversores, con lo cual Muy hemos bien. sacado verticales dentro de la matriz que Ujú. mejoran la propuesta de valor principal y son negocios ajenos, Ujú. que evidentemente el de broker, por ejemplo, con David, se va a surtir de los inversores PSI, Claro. obvio, pero es un modelo ajeno. También tendrán Ujú. embudo de ventas, también tendrá un público objetivo diverso y también a gente externa del servicio PSI va a ofrecer esa propuesta de valor. Con lo cual no podemos evitar el seguir creciendo. Creo que el conformismo no es una palabra que esté en nuestro diccionario. Nos rodeamos de gente que potencia mucho más eso Ujú. y siempre estamos pensando, no hay día que pase que no sigamos pensando en cómo crecer, cómo mejorar nuestra propuesta de valor, cómo sacar negocios que mejoren esa propuesta de valor, aminoren los costes operativos y seamos cada vez mucho más eficientes y aumentemos más nuestras barreras de entrada contra competidores Ujú. y ensanchemos mucho más nuestro margen y nuestro negocio. Así que bueno, yo creo que ha sido un buen videocito. Hemos comentado Sí. pues varios tips de cómo empezar con tu negocio. Y como hemos dicho Mm. antes, pues modo testeo, modo de embudo de ventas, cómo llego a más clientes y cómo pulo, en este caso la ejecución, la Ujú. operativa, cómo puedo delegar y ser mucho más certero. Así que bueno, decir también que espero que les haya gustado el vídeo, si no que lo Sí. digan también, o sea que en comentarios digan qué les ha parecido, dudas que tengan, que lo dejen en comentarios y estaremos atentos, 100% encantados de resolverlas. Ujú. Espero que os haya gustado también, otro día más por aquí con Mariana en el Vis a Vis y como siempre, comentarios aquí abajo, dudas, temas que queráis que toquemos en el futuro, deciros como siempre que en el primer comentario y en la descripción dejamos un link para agendar llamada con Sí. nosotros en el servicio PSI si queréis que busquemos un piso, que gestionemos el alquiler, que gestionemos la reforma y de aquí poco la financiación. Así que bueno, como siempre, a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.